Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a esta edición de El Caso, hoy para hablar de esta filtración de datos de CEPRELAT, porque así se caratula este caso que inició con una denuncia realizada por parte de un expresidente de la República en contra de otro extitular del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de Horacio Manuel Cartejara como denunciante y Mario Abdo Benítez como denunciado. Esta denuncia justamente realizada ante el Ministerio Público, que tuvo el inicio de esta causa con una imputación en marzo del año 2024 y que ahora tiene un grupo de acusados. Entre estas personas acusadas no está el exmandatario Mario Abdo Benítez, porque continúa con fueros como senador vitalicio. De hecho, que después de esta acusación, el propio Mario Abdo Benítez dio a conocer un material audiovisual cuestionando esta acusación por parte del Ministerio Público y solicitando al Congreso su desafuero para someterse a la justicia ordinaria. Pero arranquemos nuestro caso de hoy, señor director, porque les decía, esta filtración de datos de CEPRELAT que tiene a un grupo de acusados por parte del Ministerio Público. ¿Quiénes son ellos? Los acusados, y son exministros de la era de Mario Abdo Benítez y exfuncionarios técnicos de CEPRELAT. Estamos hablando de los exministros Carlos Arregui, que estuvo como titular de CEPRELAT, Arnaldo Yucio, exministro del Interior, René Fernández, exministro anticorrupción, y aquí entramos a los funcionarios técnicos: Carmen Pereira, exdirectora general de Análisis Financiero y Estratégico de CEPRELAT; Guillermo Preda, exdirector de Análisis Financiero A, también de la CEPRELAT; y Francisco Pereira, exdirector de Análisis Financiero B de CEPRELAT. Son 6 en total los acusados por el Ministerio Público. Esta acta de acusación que se presentó el día de ayer, y lo que se solicita es que estas 6 personas vayan a juicio oral y público. Les decía, la imputación incluyó a otras personas que hoy día no fueron acusadas, entre ellas el presidente Mario Abdo Benítez. Y vamos a la siguiente gráfica, señor director, porque además de Mario Abdo Benítez, ex titular del Poder Ejecutivo, de alguna forma el principal denunciado por parte de Horacio Manuel Cartejara, también está el actual diputado Mauricio Espínola, parlamentario por el Partido Colorado Abdista. Tanto Mario Abdo Benítez como Mauricio Espínola continúan con esos fueros, uno como senador vitalicio y el otro como integrante de la Cámara Baja. Y esta imputación, que se presentó el 11 de marzo del año 2024 en contra de estas 8 personas, fue presentada por parte de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Y es bueno recordar este dato, porque al proseguir con este caso vamos a ir recordando o resaltando detalles que se dio a lo largo de este proceso. Vamos a nuestra siguiente gráfica, porque uno se pregunta, ¿cuáles son los tipos penales acusados? Y al Ministerio Público, ¿por qué se está acusando a estas personas? ¿Y por qué en principio habían sido imputados también Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola? Y lo que dice el Ministerio Público es que estas personas, al menos de lo que se logró probar por parte del Ministerio Público en la etapa investigativa, es que cometieron estos hechos punibles: asociación criminal, que está tipificada en el artículo 239 del Código Penal y tiene una expectativa de hasta 5 años de cárcel; la usurpación de funciones públicas, establecida en el artículo 241 del Código Penal, y este hecho tiene una expectativa de hasta 3 años o con multa. Y aquí es bueno hacer esta diferenciación. No es que dice en la usurpación de funciones públicas 3 años o multa, no, es 3 años de cárcel o con multa. Quiere decir que se puede establecer solamente una pena carcelaria o, además de la pena carcelaria, también establecer una multa. ¿Y por qué hago esta puntualización? Porque en los siguientes tipos penales también el Código establece esto. Vamos al siguiente hecho punible acusado por el Ministerio Público: la denuncia falsa. El artículo 289 del Código Penal establece este hecho punible y también tiene una expectativa de pena de hasta 5 años de cárcel o con multa. Así como la revelación de secretos de servicio, establecido en el artículo 315 del Código Penal, que también tiene una expectativa de 5 años o con multa. Mirando un poco todo esto, ¿y por qué es importante analizar esto? Para saber, en caso que se llegue a un eventual juicio oral y público,
a que, y que eventualmente se llegue a condena, ¿cuál es la expectativa de pena? ¿A qué se exponen estas personas que están siendo acusadas? Mirando esto, y en caso de un concurso de hechos punibles, se exponen a una pena que podría superar los 10 años de cárcel. Además, mirando un poco estos hechos punibles, nada más digo que además de la pena carcelaria, se podría aplicar también una multa. Así es que estos son los tipos penales acusados por el Ministerio Público, que en principio, en marzo del año 2022, había hablado de otros hechos punibles que, de acuerdo a lo que fue la etapa investigativa, fueron descartando los fiscales que pasaron por esta causa denominada filtración de datos de CEPRELAT. Vamos a la siguiente gráfica, señor director, porque les decía, la imputación fue presentada por dos fiscales, Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. La imputación que presentaron ellos en marzo del año 2024. Y ese equipo fiscal, por llamarlo de alguna forma, estaba coordinado por la fiscal adjunta Patricia Rivarola. ¿Qué pasó? El equipo fiscal fue sacado, fue cambiado. La imputación arranca con estos dos fiscales. ¿Cómo se llega a la acusación con dos fiscales que aparecieron ayer? La imputación se presenta y la acusación es presentada se llega a ese requerimiento conclusivo con los fiscales Silvia González Bester de la Unidad de Delitos Económicos y Cristian Benítez Cáceres, que vino de la Fiscalía de Emboscada para firmar esta acusación. La fecha 25 de febrero, en el caso de Silvia González es 25 de febrero, ¿qué? Silvia González actualmente está en la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público. El 25 de febrero asumió como fiscal en esta unidad especializada contra delitos económicos. Siendo nueva, ya es convocada para firmar esta acusación. Pero un detalle, ayer, cuando la fiscal firma esta acusación, se habían cumplido apenas 8 horas que ella asumió que fue designada como interina en esta causa. Estuvo toda la mañana en una audiencia preliminar de una causa que sí está a su cargo, que sí estuvo a su cargo ya desde hace tiempo, el caso Arrayanes, la muerte de Rolo Núñez por una descarga eléctrica. Se fue en esa audiencia preliminar, sostuvo la acusación del Ministerio Público, logró que la causa se eleve a juicio oral y público para el único acusado en ese caso, y después, llegando al Ministerio Público, se entera que la designaron como interina en esta causa por la recusación del anterior equipo fiscal. Y junto al fiscal Cristian Benítez Cáceres, que lo trajeron de emboscada para firmar la acusación, presentan este requerimiento concursivo cerca de las 20 horas. Estuvo desde el mediodía hasta casi las 20 con una acusación que contiene 60 páginas. Y decía hoy el ex fiscal Alejandro Nissen que es prácticamente imposible preparar una acusación en 24 horas. En este caso lo hicieron en 8 horas. Teniendo en cuenta el tiempo del interinazgo o de la asignación para interinar la causa y el momento en el que fue presentada la acusación. Seguimos con el desarrollo de la causa de este caso, porque la denuncia, les decía, que presentó Horacio Cartes Jara fue un poco el motor de arranque de todo este proceso, y esa denuncia se presentó el 31 de julio del año 2023 y fue patrocinada por el abogado Pedro Ovelar. El 30 de agosto, un mes después, se hace una primera ampliación por parte de Horacio Cartes y ya hace con relación al hecho punible de filtración de información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de la República de Panamá. El 30 de octubre, 2 meses después, hace una segunda ampliación el exmandatario a su denuncia inicial que fue presentada el 31 de julio. Y en esta segunda ampliación de la denuncia, Cartes ya habla de filtración de documentos de la CEPRELAT a través de una página web denominada Distributed Denial of Secrets, distribución de
datos secretos. Esos son los momentos en el que Horacio Cartes se acerca al Ministerio Público, hace la denuncia, una primera ampliación y una segunda ampliación. Allí inicia toda la investigación del Ministerio Público. Y siguiendo con nuestro proceso, con nuestra causa, con nuestro caso, el 13 de marzo, ya de este año, del año 2024, mejor dicho, un tiempo después, 6 meses después de esa segunda ampliación que se hizo en octubre del 2023, se publican chats entre Pedro Ovelar, el abogado que había patrocinado la denuncia, y Aldo Cantero, uno de los fiscales que acababa de presentar la imputación en contra de Mario Abdo Benítez, sus exministros y altos funcionarios técnicos de CEPRELAT. Y allí se genera el escándalo. ¿Por qué? Porque a través de estos chats que fueron filtrados, se reveló que prácticamente Pedro Ovelar, el abogado de Horacio Cartes, fue el que preparó la imputación que finalmente terminaron presentando Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Giovanni Grisetti no aparece en estos chats, en estas conversaciones con Pedro Ovelar, pero su colega sí. Y finalmente Giovanni Grisetti terminó también firmando esa imputación que se presentó contra este grupo de personas investigadas. Tras el escándalo y ante las evidencias que desde los medios de prensa presentamos en contra del fiscal Aldo Cantero en esas conversaciones, porque Pedro Ovelar le decía qué tenía que hacer, qué pruebas tenía que agregar, con quién tenía que hablar, es que en nuestra siguiente gráfica, señor director, el fiscal Emiliano Rolón Fernández decide excluirlos de esta causa y se designa a otro equipo fiscal. Esto ocurrió el 14 de marzo, les decía, el titular del Ministerio Público reasignó la causa a un equipo fiscal conformado por los agentes Fabiola Molas, Luis Said y Guillermo Sanabria. Sin embargo, Luis Said renunció a dicho grupo y en su lugar ingresó Osmar Segovia. Ahí el equipo quedó conformado por Fabiola Molas, Guillermo Sanabria y Osmar Segovia. En la siguiente gráfica, señor director, porque vamos a seguir hablando del proceso de cómo fue pasando esta causa o cómo fueron ingresando otros agentes fiscales a este proceso. Fabiola Mola fue designada el 2 de octubre del año 2024 como fiscal adjunta y asumió como responsable del departamento de Itapúa el 11 de octubre. Al salir ella de este equipo fiscal, le asignan, o queda la causa en realidad, a cargo de Osmar Segovia y de Guillermo Sanabria. El 7 de febrero ya de este año, luego de un buen tiempo de llevada la investigación, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández dispuso el traslado de Osmar Segovia, quien en ese momento estaba en la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico, a una fiscalía de Paraguarí. Sin embargo, no lo desafectó de la causa o del proceso por filtración de datos de CEPRELAT. Osmar Segovia sale de la unidad antidrogas, va a la fiscalía de Paraguarí y continúa en esta causa contra el expresidente Mario Abdo Benítez. Es decir, Guillermo Sanabria y Osmar Segovia estaban a cargo de la investigación, teniendo en cuenta también ya la proximidad del tiempo para un requerimiento conclusivo. Porque les decía, en marzo del año 2024 se presentó la imputación, se cumplió la prórroga extraordinaria, mejor dicho, de 6 meses, solicitaron una prórroga extraordinaria de otros 6 meses y es por eso que el plazo de investigación se extendió por 1 año. Vamos a la siguiente gráfica, señor director, porque esto ya ocurrió esta semana, 4 de marzo del año 2025, hace días nada más. La semana pasada, los fiscales César Alberto Sosa Ayala y Elba Cáceres, titulares desde el 25 de febrero de la unidad que era de Fabiola Mola e interina hasta esa misma fecha de esa unidad, fueron designados para integrar el equipo junto a Guillermo Sanabria y Osmar Segovia. Es decir, de 2 agentes se amplió a 4 los encargados de la investigación, teniendo en cuenta la proximidad del tiempo para presentar acusación o sobreseimiento para los procesados. El 10 de marzo, esto sí ya ocurrió en la semana, Guillermo Sanabria presentó renuncia al cargo de fiscal a 24 horas, nada más y nada menos, porque el 11 de marzo a las 23:59 vencía el plazo. A 24 horas les decía de presentar requerimiento conclusivo en la causa contra Mario Abdo Benítez y queda entonces con la renuncia de Guillermo Sanabria
la causa a cargo de los agentes César Sosa, Elba Cáceres y Osmar Segovia. Vamos a la siguiente placa, señor director, porque ¿qué ocurrió después de todo esto? Se presentó la acusación por parte del Ministerio Público. ¿Y qué pasó con Elba Cáceres, con César Sosa y con Osmar Segovia? Fueron recusados por parte de prácticamente todas las defensas de los procesados, argumentando falta de objetividad. Y entonces ingresaron allí los fiscales que terminaron firmando esta acusación. Fueron designados de manera interina y en un tiempo récord de 8 horas prepararon la acusación. ¿Qué dice la acusación del Ministerio Público en contra de estas 6 personas que hoy día están con pedido de juicio oral? Que elaboraron y filtraron un informe de inteligencia financiera identificada como número 10/2022. Y esto es textual lo que dice ese requerimiento conclusivo de 60 páginas que presentó el Ministerio Público. Entre los años 2021 y 2022, el entonces presidente Mario Audo Benítez habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado. Y esto, antes inclusive de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se venía denunciando desde los medios que pertenecen al grupo Cartes, una supuesta persecución política de un grupo que estaba encabezado por el entonces presidente Mario Audo Benítez. Una segunda parte de esta acusación dice que para dicho efecto, para esa persecución por parte de Mario Audo Benítez contra sus adversarios políticos dentro del Partido Colorado, entre los meses de diciembre de 2021 y mayo de 2022, Carlos Adolfo Arregui Romero, entonces ministro secretario de CEPRELAT, junto a los funcionarios Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira, redactaron el informe de inteligencia número 10/22, introduciendo información tergiversada y falsa, así mismo, dice la acusación del Ministerio Público. Además, para la elaboración del informe participaron Daniel Alberto Farías Cronaueter y René Milciade Fernández Bobadilla, quienes no formaban parte del plantel de funcionarios de CEPRELAT. Es así que el Ministerio Público dice que todo este grupo elaboró y filtró este informe de inteligencia, que ellos tenían la obligación de proteger y de cuidar justamente que no se divulgue a la prensa. Por eso que se habla de filtración de datos o de secretos. La otra parte de la acusación, porque habla de una segunda porción fáctica, además de la elaboración y de la filtración de este informe de CEPRELAT, señala que hubo una filtración del pedido de informe sobre el historial penal de Horacio Cartes, realizado por la Fiscalía de Panamá, es decir, a través de una cooperación internacional, la Fiscalía de Panamá le pide a la Fiscalía paraguaya un historial penal sobre Horacio Cartes, teniendo en cuenta que acá habían varias denuncias, varias investigaciones abiertas contra el entonces expresidente, el actual expresidente en realidad, Horacio Manuel Cartes Jara. Y textualmente dice esto, la acusación. En enero del año 2022, Carlos Adolfo Arregui Romero, como ministro secretario de la CEPRELAT, en conjunto con Arnaldo Yucio, entonces ministro del Interior, filtraron a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter confidencial que realizó al Ministerio Público la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá, remitido por la fiscal Lizy Bonilla. En el marco del expediente dice todo el número con respecto al historial penal y policial de Horacio Cartes, expresidente de la República del Paraguay. Esto está textual en la acusación del Ministerio Público. Filtran este dato, este pedido de informe que vino de Panamá a la Fiscalía de Paraguay. ¿Y cómo se concreta, dice, o cómo se evidencia esta filtración de un dato sensible, un dato que debería ser secreto? Y ahí vamos a nuestra siguiente gráfica, señor director, es esta, porque dice el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo que en la elaboración de la contestación del pedido realizado a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos de Gafilat se incorporaron informaciones no solicitadas, es decir, la Fiscalía panameña hace un pedido al Ministerio Público de algunos datos y al elaborar la contestación ya
según lo que dice la Fiscalía, se agregaron datos, o estos funcionarios hoy acusados agregaron datos que no fueron solicitados en ese pedido de informe. Y atención con esto, dice, la filtración ocurrió cuando el diario Última Hora emitió la publicación periodística Fiscalía de Panamá está investigando a Horacio Cartes, revela Yucio. Ese era el titular de la noticia. Y en el diario ABC Color, aquí nuestro medio, en la publicación periodística titulada Fiscala Panameña solicita informe sobre Horacio Cartes en caso lavado de dinero. En este último medio, dice la Fiscalía, incluso acompañó a su publicación el formulario de pedido realizado por la Fiscalía de Panamá. Con estas publicaciones, dice el Ministerio Público en su acusación, se concreta la filtración de datos sensibles que estos funcionarios hicieron, inclusive agregando información no solicitada por la Fiscalía de Panamá. Así, o con este hecho, con esta porción fáctica, le atribuyen a varios de los hoy acusados este hecho de filtración de datos. Vamos a nuestra siguiente gráfica, señor director, porque hay un esquema que ya había incluido el Ministerio Público en su imputación presentada en marzo del año 2024 y que ahora lo vuelve a agregar en la acusación que presentan en contra de 6 de las 8 personas que estaban imputadas inicialmente. Y allí el esquema y allí un poco lo que llama la atención, porque hago esta diferenciación, 8 imputados y hoy día 6 acusados, porque en esta gráfica que aparece así tal cual en la acusación, está el expresidente Mario Audo Benítez, que no está acusado. Está el diputado Mauricio Espínola, que no fue procesado porque continúa con fueros. Y según el Ministerio Público, en todo este esquema que ustedes ven dibujado allí, o con todo este esquema, es que se da la asociación criminal para perseguir políticamente a Horacio Manuel Cartes Jara. Eso es lo que dice el Ministerio Público y por eso presenta esta acusación. Encabeza este esquema Mario Audo Benítez y allí se ven a instituciones del Estado y a figuras preponderantes de su gobierno, como los exministros René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Yucio, que a su vez, a través de la Presidencia de la República, utilizaron a Mauricio Espínola, el diputado, a los funcionarios técnicos de CEPRELAT para preparar el informe técnico para filtrar ese pedido de información por parte de la Fiscalía panameña y utilizar de aliados a los medios de comunicación para esa filtración de datos y concretar la persecución política contra el expresidente Horacio Manuel Cartes Jara. La acusación que presentó el Ministerio Público está a cargo de la jueza de garantías, Cintia Lovera, magistrada que está a cargo del Juzgado Penal de Garantías número 3 de la capital, quien debe resolver si admite este escrito conclusivo y si fija fecha para la audiencia preliminar de los hoy día 6 acusados. El presidente Mario Audo Benítez, les decía, hoy dio a conocer un material audiovisual a través del cual solicitó al Congreso, al Parlamento, su desafuero para poder ser sometido a la justicia ordinaria. Lo propio hizo el diputado Mauricio Espínola, ambos continúan con esa inmunidad y ya hay una decisión política de atender el pedido que hacen ambos imputados y de retirarle esos fueros. Así es que esta historia de la filtración de datos de CEPRELAT todavía va a traer cola, va a traer consecuencias, va a dar mucho que hablar todavía, sobre todo cómo va a continuar el Ministerio Público con la acusación. Se le va a ratificar a los fiscales que fueron recusados por parte de las defensas, van a continuar estos 2 agentes que firmaron en tiempo récord la acusación. El tiempo lo dirá. En el caso de hoy, esta filtración de datos de CEPRELAT. Por la atención, muchas gracias. Continúen ustedes en las pantallas de ABC TV